¿Cuántos le dieron la bienvenida al Espíritu de Dios? El tema que vamos a hablar hoy día es si el Espíritu lo dice. ¿Cómo es el tema de hoy día? A veces nosotros estamos buscando y queremos y anhelamos, los que buscamos a Dios, que Dios nos hable. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Y yo quiero decirle que la forma más segura de que Dios hable a sus hijos es a través del Espíritu Santo. Y la iglesia a veces dice: yo quiero que el Padre me hable, y eso es bueno. Yo quiero que Jesucristo me hable. Y en la Biblia sí nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la palabra hablada de Dios está registrada en la Biblia. Ahí está la forma como Dios nos habla, y Dios nos dice cosas que debemos hacer, podemos hacer, y cosas que no debemos de hacer. Pero yo quiero decirles que aparte de lo que Dios dejó escrito en la palabra, Dios nos habla de mil maneras, pero la manera que el hombre, la mujer, el ser espiritual debe aprender es a oír lo que el Espíritu dice. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto en la Biblia que el Espíritu nos guiará. ¿A qué nos guiará? A toda verdad. Pero a veces nosotros decimos: ¿y cómo es que nos habla? Y la verdad es que la Biblia nos narra que Dios nos habla en sueños y en visiones, ¿no es cierto? Y cuando nuestro cuerpo descansa, Dios nos habla. A veces vemos una visión y nosotros el otro día estamos queriendo interpretarla. Tenemos un sueño y también queremos saberlo. Por eso la Biblia dice que oremos por interpretar los sueños, por interpretar las lenguas. Y bueno, hay muchas cosas que Dios nos ha dicho en su palabra, y hoy día vamos a ver que cuando estábamos cantando Bienvenidos Espíritu Santo, yo le decía a mi esposa: de eso mismo voy a hablar. No me he puesto de acuerdo con los que están en la alabanza, pero el Espíritu nos guía porque somos un cuerpo. Entonces el tema es si el Espíritu lo dice. A ver, yo quisiera preguntar en esta mañana: ¿alguno de ustedes tal vez le habló el Espíritu Santo o ha encontrado en la Biblia que el Espíritu Santo habla? A ver, tal vez alguno recuerde alguna cita por ahí. Y vamos a verlo en esta mañana, cuando el Espíritu lo dice. Porque usted encuentra, lo más práctico es que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Pero a veces nos quedamos preguntando: ¿y cómo me guía? ¿Cómo me habla? Yo quiero ver si es cierto. ¿Será que la Biblia ratifica que Dios habla? Yo le voy a decir que sí. Y especialmente Dios ama a los que le aman, y lo hallan los que temprano lo buscan. Por ejemplo, cuando usted busca aprender de Dios, usted se une a un grupo de discipulados, es porque está tratando de aprender más de Dios. No se conforma con un solo día de culto, el domingo, venir, sino que necesita aprender más. Y esa persona, de seguro que Dios va a tener una estrecha amistad y que Dios le va a hablar. Y cuando usted ve que Jesús tuvo 12 discípulos, ahí yo no sé si usted se ha encontrado en Mateo 10:3, ahí están los nombres de los discípulos. Y ahí está uno que se llama Felipe. ¿Cuántos los han visto? ¿Cuántos han visto entre los discípulos de Jesús que uno se llamaba Felipe? Hay también Felipe el evangelista, bueno, y algunos Felipes, pero había un Felipe que era discípulo de Jesús, que fue
contado entre los apóstoles. Y quiero que vea bien el tema, si el Espíritu lo dice. Entonces vamos a ver hoy día que el Espíritu habla. Solo les voy a hacer ver. Yo creo que para los inteligentes, con una sola vez aprendemos que el Espíritu habla. Y vamos a ir a la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 29. Hechos 8:29. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Y qué es eso que dijo? O sea que el Espíritu habla. ¿O no es así? Porque yo siempre había visto, y el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Y a veces Dios pone sentir y nosotros nos dirigimos por ese sentir. O a veces tenemos una palabra en la mente y bueno, y la comprobamos con la Biblia escrita y nos damos cuenta que es Dios que nos está hablando. Pero aquí dice literalmente, y el Espíritu dijo a Felipe. Ahora veamos quién era Felipe. ¿Era uno que iba solo de vez en cuando a la iglesia los domingos? No, era uno que caminaba con Jesús y que recibió las instrucciones de Jesús. Por eso es que las personas que estamos en un discipulado siempre tendemos a que Dios nos hable y nos hable de maneras más cercanas, más concretas. Porque una cosa es que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y usted se queda, ¿y cómo será? ¿Y a qué hora me hablará? ¿Será al acostarme? ¿Será al levantarme? ¿Será en el día? ¿Será cuando estoy trabajando? ¿Será cuando estoy orando? ¿Cómo me va a guiar el Espíritu Santo? Pero yo quiero decirle que cuando usted comienza a caminar, a querer saber más de Dios, el Espíritu le habla. Bueno, aquí en esto que vemos aquí en el libro de Hechos, está hablando de alguien que buscaba a Dios, leía la Biblia, pero no conocía a Dios. Pero Dios habló a su discípulo para instruir a este que buscaba a Dios. Lo vemos también en el libro de Hechos, mismo capítulo 9, cuando Dios le habla a Ananías para que vaya a hacer caer las escamas de los ojos de Pablo. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces veamos. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No le dijo el Espíritu: ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a hacer tantas cosas que a veces hacemos nosotros. Porque cuando nosotros ya hemos cumplido o hemos obedecido a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a venir a hablar. Y mire lo que él le dice: acércate y júntate a ese carro. Y usted dirá: y bueno, y eso dirá Dios. Dios tal vez debe hablarme que yo me arrodille, que ande rectito, que no haga. No, Dios habla a través de su Santo Espíritu y le dice a Felipe: acércate, júntate a ese carro. ¿Qué está viendo usted? No sé si en su Biblia puede revisarlo a ver si cierto es que el Espíritu Santo dijo. O sea, el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿O están asustados en esta mañana? ¿O creen que esto es algo que me lo inventé? Revíselo en su Biblia, revíselo en cualquier traducción que usted tenga y verá que le va a decir: y el Espíritu dijo a Felipe. Cuando yo estaba meditando sobre esta palabra, wow, yo dije: de razón, que a veces yo he escuchado la voz clara que me ha hablado Dios. No me ha hablado por señas, sino que el Espíritu le dijo a Felipe. ¿Ustedes creen que le habló el Espíritu a Felipe? Ahora, el tema es: si el Espíritu lo dice, hay que creerlo, porque es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Ahora, para que Dios nos hable, nosotros tenemos que ver qué hizo Felipe, qué era lo que hacía Felipe. Caminó junto a Jesús, aprendió de Jesús, estuvo en el discipulado con Jesús, trató de hacer lo que Jesús le enseñaba. Y usted y yo, como creyentes que queremos que Dios nos hable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a caminar con Jesús, comenzar a aprender más de Jesús, no conformarnos. Nosotros pensamos, porque así venimos de la iglesia tradicional, antes íbamos a la misa, yo iba cada vez que tenía un hijo de bautizar. ¿Usted cree que eso es un compromiso con Dios? ¿Usted cree que Dios me va a hablar de esa manera? No, el que me hablaba era el diablo siempre. Y usted tampoco,
Si decimos, no, es que yo voy a la iglesia y ya con esto cumplí. No, usted tiene que aprender. Felipe era un discípulo. Felipe había aprendido del mejor maestro del mundo. Había caminado con Jesús. Por eso Jesús le hablaba. ¿A cuándo le va a comenzar a hablar a usted? Cuando usted también esté aprendiendo más de Jesús. Busque la manera, busque la forma de aprender más de Jesús. Verso 30. Y acudiendo Felipe, ¿qué hizo? Otra cosa que podemos ver aquí es que el discípulo obedece. El que no es discípulo, usted le dice, tiene que venir a una reunión el día martes porque vamos a tener... No tengo tiempo. Ese nunca puede ser discípulo. ¿Le va a hablar a Jesús? Tampoco. Y tenga cuidado porque a ese le habla el diablo. Porque somos de Jesús o le pertenecemos al mundo o al mismo diablo. Y de ahí venimos diciendo, es que Dios me habló, pero no es Dios que le ha hablado. Es el Dios con D minúscula. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. La dirección que el Espíritu Santo le dio, solo acércate a ese carro. Porque ahí iba un hombre leyendo. ¿Y qué leía? La Biblia. El profeta Isaías. Y usted tal vez también tenga una Biblia y la esté leyendo. Igualito que este eunuco. Y dice, leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Yo creo que aquí le habló vuelta el Espíritu Santo a Felipe y le dijo, pregúntale. Va que lee la Biblia, pregúntale si entiendes lo que lee. Mucha gente viene a la iglesia y va a las diferentes iglesias, pero no entiende lo que está en la palabra de Dios. Y el no entender, usted es una presa fácil para ser engañado por el mismo diablo, para ser engañado y no tener parte con Dios. El diablo es muy astuto. Entonces, ¿para qué el Espíritu de Dios le habló a Felipe? Acércate, porque ese hombre está buscando a Dios, está leyendo la Biblia. Y la pregunta fue, ¿pero entiendes lo que lees? En otras palabras, usted y yo necesitamos alguien que nos asesore, alguien que nos enseñe. Necesitamos un maestro para que también el Espíritu Santo nos hable a nosotros. No, entonces, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál era el problema que se vio desde arriba del cielo? Que ese hombre amaba a Dios. Leía la Biblia, pero no la entendía. Si usted no tiene quien lo disipule, usted puede leer la Biblia y en vez de tener claridad para tomar las cosas de Dios, usted puede vivir en oscuridad con todo y la Biblia. Por eso dice que es como una espada de dos filos. Si no te hace bien, te hace daño la Biblia, cuando tú la lees sin interpretarla. Y este eunuco leía la Biblia, venía en su carro, venía de adorar, venía de Jerusalén, había hecho todas las cosas, pero no la entendía. Verso 31. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y cómo reconoció este hombre al encontrarse con un hombre que le hablaba el Espíritu? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Pregúntele al que está a su lado. Dígale, ¿tienes un maestro que te esté enseñando a ti? Pregúntele al que tenga ahí más cerca. ¿Sí se da cuenta? Escaseamos de eso. No, es que yo el domingo fui a la iglesia porque me invitó mi amiga, mi vecina, mi comadre. Es porque la pastora Mariel está que me exige y yo fui a la iglesia. Pero le ha dicho a la pastora Mariel que le explique y le enseñe lo que ella sabe. Ahí está el problema. Entonces venimos y nos quedamos como el eunuco y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Usted necesita y yo necesito. Y estábamos mirando con mi esposa y ya estamos como que nos hace falta. Y dice mi esposa, pero no, ya años que no tenemos congreso, ¿cierto es? Vamos a orar para que Dios nos ponga en el camino alguien que traiga algo que nos enseñe, que tal vez para nosotros no ha llegado, pero que viene a través de un Felipe, viene a través de un maestro. Esta es la forma de Dios enseñar. Pero nosotros nos tomamos, no, yo ya tengo la Biblia, yo no voy de repente a la iglesia. Usted nunca le va a hablar Dios. Este hombre leía la Biblia, la estaba leyendo, venía de adorar, pero no tenía un maestro quien enseñe. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Él vino a morir por usted y por mí, para que si creemos, Él nos perdone los pecados. Pero ¿y entonces por qué Jesús tomó 12 hombres y los comenzó a enseñar?
porque eso era necesario. Enseñar, porque él tenía que irse y dejar establecido el reino, la palabra aquí, pero es a través de la enseñanza. ¿Necesitamos o no necesitamos que alguien nos enseñe? Yo necesito. Pero habemos gente que venimos de repente y ya no queremos aprender más. Y entonces, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Felipe la oía porque él ya había sido discipulado 3 años y medio a tiempo completo, las 24 horas con Jesús. Entonces él afinó, aprendió a oír la voz de Dios y a conocer la voz del Espíritu Santo. Y le dijo Felipe, a Felipe le habló el Espíritu Santo, pero si usted no aprende, usted no tiene quien enseñe, aunque le hable Dios, yo no dudo de que Dios le hable, pero usted no sabe discernir qué es lo que quiere Dios. Necesitamos a alguien quien nos enseñe. Y rogó a Felipe que subiese. Yo digo, me cogiera aquí unos 100 eunucos. ¿Qué hace el eunuco? Viene a rogar que le enseñe. Va a venir, pastora Luz María, enséñeme, yo quiero aprender. Pastora Mariel, pastora Marta, pastor Carlos. Y se le acerca y le dice, enséñeme. ¿Qué hizo el eunuco? Le rogó, le suplicó a Felipe que le enseñara. Aquí no, aquí vivimos, hermano, usted tiene que venir al discipulado. No tengo tiempo, me dice la hermana Frecia, yo viajo a Guayaquil toda la semana. La hermana Marlene dice, yo crío mis nietos. Y buscamos cualquier pretexto. Y entonces no nos habla Dios, porque no nos metemos a aprender. Por eso digo, me tomara hoy día unos 2000 eunucos para tenerlos de discípulos, que me digan, enséñenme. Y uno les llama al discipulado, otra vez me pusieron carga, ya se me cargaron. Entonces, ¿cómo le va a hablar Dios? Si usted no tiene quien le enseñe, Dios le va a hablar a través de su líder, porque esto lo ha establecido Dios. Y rogó a Felipe que le subiese y se sentare con él. O sea, el eunuco, cuando vio que a este hombre le hablaba el Espíritu Santo, le dice, sube a mi carro, me has explicado bien la Biblia, ven, sube y sígueme enseñando. Bueno, más adelante no vamos a hablar, pero se bautizó. El hombre puede haber tenido 40 o 50 años adorando y leyendo la Biblia, pero no había dado el paso de bautismo, porque no había quien le enseñe. Nosotros los maestros tenemos que enseñar, ese es el deber, pero también el suyo, el que usted está viniendo a una iglesia, es que usted aprenda, y aprenda lo del eunuco, que él le rogó a Felipe que le enseñe. Usted necesita ser enseñado. Por eso pasamos deambulando. Yo voy a ver la Biblia, a ver si jugando la lotería, donde se me abra para ver si Dios me habla. Así no habla Dios. Porque ahí no va a encontrar que le va a decir, ahí va pasando esa tricimoto o ese carro, súbete y enséñale. Pero cuando el Espíritu lo dirige a usted, ahí sí usted va a la segura. ¿Se dio cuenta? Entonces la gente vive, hoy día voy a abrir. ¿Qué me toca hoy día para ver el salmo, el proverbio, que Dios me hable? No, el Espíritu le dijo a Felipe, súbete, acércate a ese vehículo. Vamos a ver en el libro de Nehemías, cuando Esdras lee la ley y habla de los pecados de Israel. Vamos a ver Nehemías capítulo 9, 11. Y vea lo que este hombre encuentra en la ley. Cosas, nomás unos versículos aquí, porque linda la lectura de lo que Dios hizo, ¿no? Pero veamos, y dice aquí que se encontró Esdras. Dividiste el mar delante de ellos. ¿Cuántos han visto que Dios dividió el mar para que pase su pueblo en seco? Esto hizo Dios. Y pasaron por medio de él en seco. Y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Esto se había encontrado, estaba leyendo la ley de lo que Dios había hecho. Y nosotros también tenemos la Biblia. Cuando leemos ahí vemos que todo esto es una verdad que Dios hizo, que abrió el mar y su pueblo pasó y los enemigos ahí quedaron enterrados. Verso 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. ¿Cuántos hemos visto esto? Dios siempre ha hecho esto. ¿Y qué más dice? Para alumbrarles el camino. Dígale que está a su lado para que no se me duerma, porque ya hay algunos que ya tienen sueño. Pero póngales una televisión prendida, pónganle en la tablet ahí la computadora y aguantan 6, 8 horas. El teléfono. Pero llegan aquí
diablo lo traen ahí vuelto en el pescuezo que los hace. Entonces vea clarito cómo Dios los guió. Con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche. Dios quiere guiarlo a usted y a mí. Todo el tiempo Dios ha querido guiarnos desde el cielo, pero como no sabemos las leyes de Dios, andamos para donde nosotros queremos, para alumbrarles el camino. ¿Cuántos quieren que les alumbre el camino Dios? Gracias por esos 5. El resto no quiere. ¿Por dónde habían de ir? ¿Le gustaría a usted saber por dónde debe ir? ¿Sí o no? El eunuco estaba buscando a Dios, leyendo toda la Biblia. No sabía, pero Dios le mandó un maestro, Felipe. Y Felipe sí oía la voz de Dios: acércate y dale mi instrucción. Dios quiere guiarle a cada uno de nosotros el camino por donde debemos ir. Pero nos mantenemos en la vida cristiana, nos compramos unas Biblias y nos llamamos cristianos. Pero de Cristo no sabemos nada, ni para dónde vamos, ni para dónde no vamos. Y comenzamos a discutir. Lo peor es a decir cosas que yo así creo, pero eso no dice la palabra. Vea que lo que Dios quiere es alumbrarles el camino por donde deben ir. Y me da a mí, en estos días me he encontrado con personas que los conocí cristianos, que los conocí predicando, pero que hoy día cargan una nube, pero que no es de Dios. Que hoy día cargan una luz, pero que no es la luz de Cristo. Que se van encima de todo y pelean contra todo. Ya el enemigo los engañó. ¿Cómo terminamos los cristianos que no tenemos un maestro que nos enseñe? ¿Y cuál fue el paso que dieron estas personas? Porque tuvieron, yo los conozco, discipulados, tuvieron pastores, pero no se dejaron pastorear. No se dejaron enseñar y terminaron perdidos. Pero siguen diciéndose cristianos. A tal punto que uno me dijo: déjese andar predicando, venga para comernos un plato de comida. Después de que me había dicho cuántas cosas. Pero conozco la palabra, usted debe conocerla. No sé ustedes si saben lo que dijo Pablo en el libro de Romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida. No venda la verdad por un plato de comida. Por una persona que habla mal de Dios, habla mal de sus ministros, y yo voy a comer un plato de comida. ¿Ustedes creen que eso no es reino de Dios? Eso es reino del infierno. Por eso los políticos se hacen así, ¿no? Se pelean, se cambian de camiseta, ahorita están enemigos y mañana se abrazan y se dan un beso en una mejilla y en la otra. Al otro día se mete en juicio, Eso porque ellos están en el mundo, pero el cristiano debe aprender cosas diferentes, lo que está escrito en la Biblia, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Hay camino para el cristiano, pero muchos no llegamos al camino porque no permitimos que nadie nos enseñe. Entonces caminamos sin saber para dónde vamos. Vamos a saltarnos otros versículos y vamos a ir al verso 19. Y dice: tú con todo reconoce, el lector, por tus muchas misericordias no los abandonaste. Este pueblo también era rebelde, pero está hablando de que por las muchas misericordias Dios no nos abandonó, y a usted y a mí todavía no nos ha abandonado Dios, aunque hemos hecho algunas rebeldías y las seguimos haciendo. Pero no juguemos con la misericordia de Dios, porque Dios tiene un tiempo en que dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el espíritu del hombre. Entonces dice: en el desierto no los abandonó, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te está diciendo: hay esto para ti, tienes que leer este libro, tienes que acercarte a aprender, tienes que buscar a alguien que te enseñe. Esa es la columna que todavía está de fuego. Todavía hay quien te invite, pero ya cuando nadie te invita, ya la columna de Dios se apartó, la nube. La columna de nube no se apartó, vea, de ellos de día, aunque andaban en contra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que, aunque están vivos, Dios todavía en su amor y misericordia los está esperando. Que nos volvamos para que seamos bien enseñados. ¿Y para qué es la columna?
para guiarlos por el camino. ¿Cuántos queremos ser guiados por el camino? Yo sí quiero ser guiado por el camino todos los días, porque siempre tiendo a equivocarme. Y si yo no busco a Dios, si no estoy en conexión con Dios, si yo no oro, si no le pido a Dios, tiendo a equivocarme. Olvídese que esos cristianos que no oran salieron de la conexión de Dios. Ahora comencé un discipulado y mandé a orar media hora delante de Dios todos los días, y el Espíritu ya me dijo cuáles no están orando, y ya lo sé. Porque a veces pensamos nosotros jugarle a Dios, y no podemos. Y yo le dije: Señor, yo voy a tomar este discipulado, porque aquí ya vienen algunos repetitivos, pero yo no estoy para jugar. A mí me los muestra, Señor, porque no voy a perder mi tiempo. Se los dije clarito la primera noche. Y cuando a mí el Señor, porque Dios nos da una columna, un maestro, una guía, un ángel, es para guiarnos por el camino, pero nosotros escogemos otro camino. Dios nos pide eso, pero nosotros andamos haciendo otras cosas. Y dice: ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Este camino, para saber por dónde debe ir el pueblo de Dios, es para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar este camino, tenemos que buscar esta nube, pero la nube de Dios, pero no busquemos la nube del mundo. Entonces, claramente Dios nos dice para alumbrarnos. ¿Y para qué? Para alumbrarnos. ¿Qué nos alumbra? El camino. Usted necesita un camino para conducirse en esta vida. Y si usted no toma esa nube que Dios guiaba al pueblo, o ese fuego para la noche, nosotros nos podemos salir del camino, porque en la vida hay muchos caminos. Hay muchas religiones que dicen, todas hablan de que van a Dios, y eso es una mentira. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy. Y después dice: la religión se golpea el pecho y yo tengo la verdad. Ninguna religión te lleva a Dios. La religión es invento del diablo metido en la mente del hombre, para que usted tenga una religión y el otro, y ahí tenemos la división. Pero no tenemos el camino. El camino es Jesús, y nosotros siempre tendremos que hablar de este Jesús que nos lleva al camino. Verso 20. ¿Y cómo se llama el tema del mensaje? Si el Espíritu lo dice. Entonces Dios había hecho todo esto: nube y fuego de noche, nube oscura de día, pero alumbrarles el camino. Dios te quiere alumbrar el camino. Hoy día nosotros tenemos en las iglesias, usted ya conoció a Cristo, tiene que bautizarse, paso segundo. Usted tiene que dejar que alguien lo consolide, que le enseñe los primeros pasos de la vida cristiana. Tiene que dejarse, y tiene que decirle a ese que lo está visitando, que es su amigo: venga y enséñeme, quiero aprender, para que usted no se pierda de camino, porque si no le enseña el diablo. Y dice que aún Dios, habiéndoles dado la columna de nube de día y de fuego de noche, al no obedecer el pueblo, ¿qué hizo Dios? Y enviaste. ¿Sabía usted que desde que Jesucristo se fue de la tierra nos dejó su Santo Espíritu? Ya no tenemos la columna. Por eso es que a Felipe, como había sido discipulado por Jesús, aún Jesús no se había ido, pero lo dejó discipulando, y después el Espíritu le habló a Felipe. Y dice que Dios, después de esa nube que era en la ley, Dios envió su buen Espíritu para enseñarles. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo con usted y conmigo? Enseñarnos. Pero a veces nosotros creemos que hemos aprendido. Cuando me pongo a ver a alguien que predica, a alguien que tiene una revelación que yo no la tengo, yo digo: wow, me toca aprender. Tengo que orar para que me muestre algo de lo que esta persona tiene, de lo que Dios le ha revelado a esto. Pero a veces nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos aquí bien cómodos, ya cumplí con el Señor. No, usted tiene que aprender. Los adultos estamos empeñados en que nuestros hijos aprendan. Los ponemos a la escuela, al colegio, y queremos que aprendan. A ver, ¿cuál padre de los que está aquí diciendo quiere que aprenda a su hijo? Todos queremos que aprendan. Y usted también es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si usted es hijo de Dios,
Dios quiere que usted se deje enseñar. Dios quiere que usted aprenda. Y enviaste tu espíritu para enseñarles. Dios quiere enseñarles. Si usted no se deja enseñar, ¿cuándo va a aprender? Y dice, y no retiraste tu maná de su boca. A veces no estamos caminando bien con Dios. No hemos recibido el Espíritu Santo. No queremos la enseñanza. Y sin embargo usted se cree porque Dios no le ha quitado todavía la comida, ni la cobija ahorita que hace frío, ni el carro que usted tiene. Por eso es que dice Dios no les quitó el maná de la boca, a pesar de que no buscaban la nube, ni de la de fuego, ni la oscura del día. Dios les envió su Santo Espíritu. Ese es el plan de Dios, porque Dios quiere enseñar. Y aguas les diste para su sed. Entonces la gente, como tiene todo esto, dice: no, conmigo también está Dios. Mire, ya hace 20 años que me predicaron el evangelio y yo no he hecho lo que ellos me dicen. Voy a la iglesia, pero no acepto que me enseñen. Dios no te ha quitado el maná. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo contigo. Dios no los mató, porque Dios aún sigue esperando que los criminales, los que matan hoy día, Dios está esperando que ellos también se vuelvan y conozcan a Dios. Ese es el Dios de misericordia que tenemos. Es un Dios que nos ama. Y esto quería que vea, que en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 20, dice: y enviaste ¿tu qué? Tu buen arriba. Tu buen espíritu. Yo les preguntaría en esta mañana, ¿cuántos realmente ya están siendo guiados por el Espíritu? ¿Cuántos conocen el Espíritu? ¿Qué tal les parece la pregunta? Es que tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Y tenemos que aprender a oír como Felipe, que le dijo el Espíritu: acércate a ese carro, júntate a ese carro, súbete a ese carro. ¿Qué les parece? ¿No parece que todavía tenemos que aprender más? Claro, no nos podemos quedar. Si a Felipe le habló, a mí también debe de hablarme. Si a Abraham le habló, a David le habló, a Pablo le habló, a Juan le habló, a usted y a mí también. Pero ¿cuál era el asunto de ellos? Que ellos eran discípulos de Jesús. Y por eso los dirigía. Por eso es que dice que el Espíritu Santo nos dirigirá a que a toda verdad. ¿Quién nos da la verdad absoluta? El Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, está bien muerta. Lo único que no la han enterrado todavía. Entonces vea, y enviaste tu buen espíritu. ¿Qué espíritu envió? Bueno. Dios no da cosas malas. Dios le dio el buen espíritu para enseñarle. A usted también Dios le ha dado el espíritu para que usted tenga un espíritu de aprendizaje, de querer hacer. Yo digo, ese eunuco, cuando lo ve a Felipe, le dice: si no hay quien me enseñe. Y le rogó para que le enseñase. Si usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted ama a Dios, usted debe acercarse al pastor, a alguien de la iglesia y decir: yo necesito más, yo necesito aprender. Esto dice la Biblia, para enseñarles. Aquí hay gente que ya hemos capacitado. Hay un grupo como de 6 pastores para que le enseñen a las personas. Pero nadie quiere aprender. La gente o quieren venir al discipulado y hacerlo de ellos, y ahí sí que ya como que se van a chocar algunos. Eso vemos en el libro de Nehemías. Vamos a ver lo que el rey David dice, que no es solamente un personaje que lo dice. Vamos a Salmos 51, verso 10. ¿Qué dice David? Usted también debe decirlo. El eunuco le rogó que le enseñase, ¿no es cierto? Ve a esta gente que había en ese tiempo. No nos parecemos nadita a los de esos tiempos. Y dice, ¿qué dijo David? Ese hombre que tenía una amistad muy estrecha con Dios. Crea en mí, oh Dios. A ver, vamos a repetirlo todo. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero dígalo como para usted. A ver. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Esto lo decía David. Estas eran las oraciones de David. Estos eran los rezos de David. Sabía que con el corazón humano, nuestro corazón es malo y perverso, dice la Biblia. ¿O no lo ha leído en Jeremías 5, creo que está?
o el 17, no me acuerdo el capítulo, 5:17. Dice que el corazón del ser humano es malo y perverso. David lo sabía. Y si usted dice, no, es que mi corazón, yo he oído a las madres que dicen, es que mi corazón me decía. Y yo digo, el corazón es malo y perverso. Por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando usted tiene un corazón limpio, ya lo tiene como el de Dios. Usted ama, usted perdona al que le hace daño, al enemigo lo perdona, lo ama y ora por él. Cuando usted tiene un corazón que Dios se lo haya transformado limpio. Y renueva, diga conmigo, y renueva un espíritu recto. Porque a veces tenemos un espíritu chocarrero. Un espíritu recto dentro de mí. Esto lo necesita usted y lo necesito yo. David lo sabía. Verso siguiente. Dice aquí, no me eches de delante de ti y no me quites. Vamos a repetirlo, vamos, hágalo. Vaya a aprenderse esto que está en Salmo 51. No me eches delante de ti. David le decía, no me eches. Por eso que nosotros somos quitados. Pero ustedes después dicen, es que el pastor fue el malo, es que la iglesia fue la mala. No, usted no buscó el Santo Espíritu de Dios. Y por eso le dice a Dios, no me eches delante de ti, no me apartes de ti. Puedo apartarme de una iglesia, pero no de Dios. Puedo apartarme del lado de un pastor, pero no de Dios. Y no quites, diga conmigo, repitamos esa parte. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que necesita el cristiano? El Santo Espíritu. Y esto era lo que decía David. Esta era la forma, porque a veces nosotros oramos o rezamos, pero a veces no sabemos. Y dice Santiago, pedimos y pedimos mal. Por eso usted tiene que aprender. David, la verdad es que cuando yo veo los salmos yo me deleito. Porque es un libro profético, lo han tenido por poético, pero eso es profético. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, no tiene quien lo guíe. Verso 12. Vuélveme el gozo de tú. ¿Sabes que a algunos cristianos ya se nos perdió el gozo? A mí todavía no se me ha perdido, 30 años. Yo el primer amor se manifiesta más que cuando lo conocí al Señor, todos los días. Lo amo más porque más lo conozco. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Como que David estaba en dificultades, en problemas, no podía alabar. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y qué dice? Y espíritu noble. Usted lo necesita. Si usted no tiene el espíritu, usted es débil, usted es presa fácil del enemigo, del mundo, de las ofertas en este tiempo de maldad. Si usted no tiene el espíritu, usted cae. Por eso David suplicaba, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostenga, me sustente. Es el espíritu el que sostiene al cristiano. Si nosotros no clamamos, no oramos día y noche, déjeme decirle que cualquier espíritu nos viene a nosotros. Y el espíritu, cuando no es de Dios, choca con los cristianos. Se enoja con los cristianos. Se enoja el hijo con la madre, el padre con el hijo, la esposa con el esposo, porque uno de los dos ya no tiene el Espíritu de Dios. Esto se los ve en los hogares. Verso 13. Entonces, ¿cuántos quieren el Espíritu de Dios? A ver, los pastores quieren el Espíritu de Dios. Y si ustedes no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué van a hacer? Vayan a vender salchipapa. Sí. Si ustedes no tienen Espíritu de Dios, vayan a vender salchipapa o cualquier negocio. Eso es claro. Vea lo que David dice: enséñame, no me quites el espíritu recto. Dice, entonces será maestro. Si no, usted puede enseñar la Biblia, pero si usted no tiene el espíritu, ¿usted qué enseña? Y entonces enseñaré los transgresores tus caminos. Entonces usted, cuando predica, cuando enseña, cuando se le da la oportunidad, lo que usted habla lleva el poder del espíritu. Y los transgresores tienen que comenzar a temblar. Hace como 15 días un hermano biológico, hermano en la carne, que fue hermano en Cristo, me comenzó a maltratar. Me dijo horrores y yo solamente le dije: lo único que yo te digo es que lo que tú dices, Dios no lo dice de mí.
Nada más, ¿para qué me voy a defender? Y se asustó solamente con esa palabra. ¿Qué creen que era? El Espíritu de Dios que le estaba hablando. Yo le dije, el Dios al que yo le sirvo no habla eso de mí, lo que tú estás diciendo. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo decirle nada, ponerme a pelear. Igual, no hay para qué pelear. Solamente hay que tener el Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores, porque esos son transgresores, los que se vuelven ya contra la persona, ya son transgresores. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, no le han dado lugar al Espíritu de Dios. Dice, ¿y qué le enseñaré? ¿Cuántos quieren enseñar los caminos de Dios? Necesitamos el Espíritu. Y los pecadores se convertirán a ti. Para nosotros predicar, para que la gente se convierta, usted tiene que estar lleno, tiene que estar rebosando del Espíritu. De otra manera, esto dice David, la forma en que él lo pedía, la forma que él le decía a Dios. Salmo 143:10. Mire lo que David sigue diciendo, enséñame. Yo digo, ¿por qué esta gente era tan inteligente? Nunca pararon de aprender y siempre le decían a Dios que les enseñe. Usted también puede pedir en oración, Señor, enséñame, y yo me dispongo también a aprender. Enséñame a hacer tú. Jesucristo lo dijo ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 6, en el Padre Nuestro, hágase su. No había venido Cristo y ya David lo sabía decir. Enséñame a hacer tu voluntad. Si usted es cristiano y no se decide a hacer la voluntad de Dios, le digo, ¿para dónde va? Es mi pregunta. Yo cuando me convertí a Cristo le dije, Señor, para ser mal cristiano mejor no me dejes entrar ahí. O soy o no soy. Y David decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si para usted Dios es el Dios que alabamos, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Tu buen espíritu. David sabía todas estas cosas. Tu buen espíritu me guíe a tierra de. Cuando nosotros lo pedimos, Dios nos va a guiar en nuestros negocios, en todo lo que emprendemos. Ayúdenme a orar. Estamos con mi esposa queriendo construir un lugar de entrenamiento o de retiros para enseñarle a la gente. Tenemos el terreno, tenemos todo, pero todavía no tenemos la voz de Dios. El deseo y el anhelo está. Los medios no los tenemos, pero sé que vendrán. Pero yo necesito una cosa, que el Espíritu de Dios me lo confirme. Si es ese lugar o no es ese lugar. Porque oposición he tenido sin haberlo hecho, hasta decir basta. Pero yo le digo, Dios, pero tú también nos mandas a conquistar, a sacar al cananeo, el amorreo y el heteo y todo lo feo, apartarlos de ahí. Si usted me dice que ahí es, a mí me importa que se levante el diablo y todo el ejército del infierno, porque yo sé que usted va conmigo. Pero si yo lo voy a hacer, si usted no va conmigo, aunque parezca bonito, voy a vivir cargado de problemas y sin hacer, porque Dios no me envió. Entonces le digo, ayúdenme a orar, solamente porque necesito que Dios me diga, hazlo o no lo hagas. Tengo hasta el terreno limpio, ya pasé la máquina por ahí, pero ahí me paré. He tenido voces de Dios, no sé, pero no he tenido la confirmación de decir hacerlo, porque de ahí, si Dios me dice que haga, también los medios necesarios también vienen. Entonces, vea lo que David dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu, que ya lo leímos en Nehemías, Dios envía es buen espíritu, y David lo pide, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios quiere guiarnos en todo lo que hacemos y emprendemos, hacerlo en la voluntad de Dios. Cuando usted hace esto y como cristiano y quiere poner aquí, quiere poner allá y no consulta a Dios, siempre terminamos tropezando, dándonos duro con la misma piedra y volvemos a fracasar. Y a veces pensamos que Dios no nos ama. Usted es que no se ama porque usted no busca a Dios. No aprende lo que David dice, enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el problema. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver Proverbios 1:23. Hoy día tenemos ayuno, no se preocupe. Dice el Señor, a algunos nos dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré
¿Cómo hace que el Espíritu de Dios vuelva a nosotros cuando nosotros nos volvemos a la reprensión de Dios, nos volvemos a la palabra, queremos hacer lo que Él dice, pedimos que Dios nos enseñe, buscamos a alguien, un mentor, un pastor que me enseñe porque quiero aprender y quiero salir de esta mala racha, como decimos? Usted tiene que hacer algo. David lo hacía. Volveos a mi reprensión, dice el Señor, y aquí yo derramaré mi espíritu. ¿Dios tiene el espíritu solo para uno? No. ¿Qué quiere? Que nos volvamos a Dios, le pidamos a Él y Él derramará de su espíritu sobre vosotros y os haré saber. ¿Cuántos quieren saber las palabras de Dios? Amén. Ahí está el secreto. Volvámonos a Dios y Él derramará sobre nosotros de su espíritu y nos hará saber sus palabras. Cuando Dios nos hace saber las palabras, entonces nosotros caminamos a la luz del día. Juan 4:24. ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice ahí? Así ha sido. Yo pensaba que Dios era uno y el Espíritu otro. ¿Sí se da cuenta? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Dice, Dios es Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, tiene a Dios en todas las dimensiones, en todas las dispensaciones. Dice, Dios es Espíritu. Y yo quiero decirles algo, esto no es parte del tema, pero acuérdense, ¿dónde está el Padre? En el trono. ¿Y Jesús? ¿Y aquí en la tierra quién está con usted? Lo tenemos más cerca. Y Dios es espíritu, a través de su espíritu obra Dios. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran, si usted adora, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No podemos estar engañando. Yo digo, cuando nosotros tratamos de engañar a un líder, a un pastor, nos estamos engañando a nosotros mismos y tratando de engañar a Dios, siempre terminamos con la peor parte de nosotros. Dios es espíritu. Recuerde, apréndase este versículo, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. No se bromee con Dios. Yo le tengo pena a la persona que anda jugando con Dios. Porque dice que el cielo se le hace de bronce y la tierra ceniza. Todo le va mal cuando se juega con Dios. Vamos a seguir viendo Biblia hoy día. Entonces Dios es espíritu, véalo clarito. Romanos 8:1. Mire, ya no habrá condenados donde está el espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Lo malo es que la iglesia se quedó ahí. Yo ya recibí a Cristo, pero nos quedamos viviendo en la carne y haciendo las obras de la carne. Y vamos a verlo en el libro de Romanos, cómo lo explica el apóstol Pablo. ¿Ves? Ahora pues ninguna condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Solo para los que están en Cristo, no para los que tienen una religión. Para los que tienen religión hay condenación. Entre más religiones tienen, más condenación tienen. Para los que están en Cristo, Cristo Jesús, no hay condenación. Pero ahí explica algo. Los que no andan conforme a la carne. Tenemos a Cristo, creemos en Cristo, pero seguimos actuando en la carne. ¿Cuál es en la carne? Mis deseos, mi razonamiento, la lógica. Yo digo, así lo aprendí, me parece así. Todo eso es obra de la carne. Cuando usted hace la voluntad de Dios, es lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, ama a tus enemigos. Ámelo al Esteban. Sí, ama a tus enemigos. Y usted dice, no, yo amo a Dios, yo le oro a Dios, pero con la vecina yo no me llevo. ¿Para dónde va usted? Como el que me hizo un fraude, me quedó debiendo algo, yo no lo perdono. Cuando la Biblia me dice que los ame, esa es la voluntad de Dios. La suya sí es el corazón malo. Ahí yo cómo voy a perdonar. Pero usted pida el Espíritu de Dios en su vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Cristianos carnales hay, pero así a millares.
Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. La iglesia tiene que andar conforme al Espíritu. Y el andar conforme al Espíritu es que usted, cuando esté en una duda, vaya y busque la palabra y lea. Y donde Dios le dice, así es. Ah, ya, perdón, Señor, que yo estaba equivocado, así voy a hacer. Ahí usted anda conforme al Espíritu. Pero la gente dice, pero la razón la tenía. La razón la tiene, la verdad es que no la tiene. A Cristo no lo tiene. Razones tienen muchos. Vamos a seguir viendo aquí lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vamos al versículo 5. Aquí vamos a leer algunos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la... ¿Por qué usted no quiere venir al discipulado? Porque piensa en las cosas de la carne. Usted tiene que atender marido, tiene que atender mujer, tiene que atender en las cosas de la carne. ¿Sus hijos se le van a convertir? No, se le van al mundo y no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque usted no buscó las cosas de Dios. Usted buscó las cosas de la carne. Mi trabajo, mi empleo, ganar más dinero, eso es cosa de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo les decía al nuevo discipulado que tomé ahora, dijo Jesús, ejemplo les he dado. Tengo 4 hijos biológicos, todos son pastores. ¿Es ejemplo o no es ejemplo? ¿No? Aquí hay 5 pastores, así con una edad de 15 años como ella. Jovencita, pastor Esteban, son pastores. ¿Por qué? Porque tienen que dejar la carne para andar en el Espíritu. Hacerlo de Dios y no lo que yo digo y lo que yo creo. Ese es el problema. Entonces, ejemplos hemos dado que nosotros estamos trabajando. Tenemos iglesia en Pedernal, en el Carmen, aquí en el 21, con nuestro hijo mayor en Italia, en Génova. ¿Sabe por qué? Porque les enseñamos las cosas del Espíritu. Pero si usted anda en la carne discutiendo, no, pero yo digo que no es así, pero yo digo que para qué. Aquí pregúntele al pastor Carlos, aquí 15 años, ahora está por los 30. 15 años trabajando con él ahí, puliéndole, dándole serrucho, martillo, combo a veces. Sí, y seguimos trabajando porque Dios sigue trabajando en nosotros. Hasta que alcancemos la estatura de Cristo, dice. Pero lo que sí Dios dice, que la obra que Él comenzó en nosotros, la terminará. Nosotros la dejamos botada a media, pero cuando Dios ya nos coge, tú eres mío y viene, Él termina la obra. Déjese que Dios termine la obra. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, cristiano con Cristo en el corazón, pero se ocupa de la carne. ¿Para dónde va? A la muerte. Ah, no, pero yo soy cristiano. Pero usted va para la muerte porque usted no quería ningún asunto con el Espíritu. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. A mí no me quitan la paz el diablo, a mí no me quitan la paz los problemas. No, porque yo tengo la seguridad de que confío en Dios en medio de los problemas. La paz no me la puede quitar el diablo. Porque si yo estoy caminando con Dios, la paz la tengo aunque haya 1000 problemas a mi alrededor. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Usted quiere tener vida y paz? Hay algunos que andamos buscando la paz y después terminamos en del Colorado. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que anda en la carne, las cosas de Dios le ofenden. Dígale a un mal cristiano, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar. No puedo, estoy ocupado, tengo otras cosas mejores que hacer. Ese es carnal, está muerto para Dios, vivo para la carne. Así nomás. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y es lindo ir a las personas cuando dicen, no puedo hacer esto, hermano, es que no puedo. Hermano, está orando, no, es que no puedo. Hágase el examen usted mismo. ¿En qué está? ¿Con Dios o sin Dios? Aunque esté viniendo a la iglesia, aunque esté en un grupo de discipulados. Vea clarito. No se sujetan a la ley de Dios. Y lo otro es que tampoco pueden. Vienen peor y se van, que se hunden. ¿Sabe por qué? Pastor, y yo esta semana hice firmar 8 creo que promesas de orar media hora todos los días. Juran ante Dios, firman y no lo hacen. Pero ¿sabe por qué?
Porque no están en la última parte. ¿Cuál es la última palabra? No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque le fallaron a Dios. Traen una cadena y no pueden orar. Y a mí me van a venir a decir que están orando. Y yo ya sé que no. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Cuándo pueden? Cuando confiesen lo que han hecho y lo tienen tapado. ¿Que acaso esto es el que yo quiero? Esto es que si Dios quiere. Verso 8. Y los que viven según la carne, el pastor es el culpable, dice ahí. La iglesia es la culpable, la hermana Marlene es la culpable. ¿No dice ahí? Y los que viven según la carne no pueden levantar las manos, no pueden adorar a Dios, no pueden orar, no pueden nada. Por eso dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que no se puede. No es culpable nadie, es usted mismo, porque ha vivido según la carne. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. El plan de Dios es que usted y yo no vivamos, aunque vivimos en un cuerpo de carne, pero no hagamos lo que la carne nos pide. Hagamos lo que el Espíritu nos dice. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, y si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, tienen que vivir conforme al Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque algunos ya hemos practicado un aborto. Ya nos hemos hecho la cirugía, algunos cristianos. Bueno, la ley ahora, ¿cuál es que aprueba? Matrimonios igualitarios, abortos desde el 1 mes hasta el 9º mes. Matan. Y nosotros los cristianos también nos damos muerte a sí mismos. Hemos practicado el aborto. ¿Por qué? Porque actuamos en la carne y no en el Espíritu. Vamos al verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El asunto es que muera la carne y que viva el Espíritu. Vamos a seguir. El verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros. Tenemos que nosotros mantener el Espíritu, no podemos descuidarnos, para que Él también nos vivifique a nosotros nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en. Solo si mora el Espíritu nosotros nos podemos mantener alineados al plan de Dios. 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Usted no le debe nada a la carne, ni yo tampoco. Con la carne estamos al día, estamos pasaditos. Le debemos es al Espíritu, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Aunque usted diga que es cristiano, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cuáles son los hijos de Dios? Pregúntele al que está a su lado, ¿te está guiando el Espíritu de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos solo son hijos de Dios. El resto son entenaditos, vecinos nomás, pero no hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderos hijos de Dios. Verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos quieren ayuda? ¿Cuántos quieren ayuda? Ya dejemos de andar pidiendo ayuda por ahí a lo que no debemos. En el banco, al ganadiario, a las deudas que nos metemos a veces porque no esperamos. Todo producto que a usted le dan fiado, el que vale 10 se lo venden en 30. Que paga $3 diarios, pero usted paga 30.
ahorre y aprenda. Esto tenemos que enseñar en otro día. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No se deje llevar por la debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Quién le enseña a pedir como conviene? El Espíritu. Sin el Espíritu usted no puede pedir. Bien, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted tiene el Espíritu, usted puede orar y el Espíritu Santo mismo lo guía. ¿A qué forma orar? Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios sabe todo de usted y de mí. ¿Para qué le mentimos a Dios? ¿Para qué tratamos de engañarle? ¿Para qué tratamos de hacer cosas que no debemos? Él lo sabe. Dice la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los... ¿Por quiénes? ¿El Espíritu Santo intercede por todos? No. ¿Por quiénes solamente? Por los santos que están buscando la enseñanza, buscando la dirección del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17. Y ya terminamos. Quiero que vea, recuerde estos versículos donde Dios nos manda a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Él es el Espíritu mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí ¿qué hay? Libertad. Ahí no hay confusión, ahí no hay problema. Habrán problemas, pero usted tiene la paz. Porque el Espíritu del Señor, porque en el Espíritu del Señor allí hay libertad. Y terminamos Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? A ver, vamos a poner el dedito ahí. El que tiene oído, esto es para los que tienen oído. Si usted no tiene oído, no se preocupe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está hablando de la necesidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas para que nos guíe, para que nos enseñe el camino, para que nos ayude en nuestra debilidad. Si no hay el Espíritu Santo, hoy día comenzamos cantando bienvenido Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que quiere con nosotros realmente una amistad. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.